El sótano y la muerte. El bochorno de la tarde persistía en la atmósfera inmóvil de aquel anochecer del agonizante verano. Ningún hálito de viento sacudía las frondosidades de la arboleda, ni refrescaba a la gente que ocupaba los bancos de los paseos del parque, o que deambulaban indolentemente huyendo del caldeado ambiente de sus hogares. En uno de los rincones más apartados y ocultos del parque, apenas iluminado por un farol distante, cuchicheaban dos sombras. Desde fuera apenas si eran entrevistas, pues el ramaje de los corpulentos árboles y los recortados setos formaban una especie de habitáculo escondido al fluir de la gente. Te digo que no hay peligro alguno, lo tengo todo perfectamente estudiado. El que hablaba tiene una voz gruesa, pastosa, que modulaba con cierta dificultad. Su rostro, abotagado, brillaba por efectos del sudor que se acumulaba en los rollos de grasa del cuello y la doble papada que desborda el cuello de la fina camisa. «Esas cosas entrañan siempre un peligro, señor Alfonso», replicó su interlocutor con cautela. «No seas pusilánime», le recriminó el adiposo con un ronquido. «Podemos ganar mucho dinero si sabemos hacer bien las cosas. Mucho, ¿entiendes?» La palabra dinero hace que la mirada del otro centellee avariciosa y el llamado señor Alfonso remueve su mantecosa humanidad sobre las duras tablas de su asiento. «Bueno, pero más tarde o más temprano la cosa saldrá a la luz», razona la otra figura, más delgada y casi sumergida en el fondo de tinieblas. Un destello de luz del farol incide sobre la carota atocinada y reluciente y da directamente sobre un ojo globuloso de húmedos fulgores y sobre otro opaco cubierto por una nube blancuzca. «Es una cosa muy seria», resalta el hombre oculto en las sombras. «Si nos descubren, daremos con nuestros huesos en la cárcel». «Eres un maldito agorero», dice el señor Alfonso, con su ojo fulgido clavado en la mirada remisa que parpadea en la oscuridad. «¿Por qué no piensas en todas las cosas buenas que pueden hacerse con un buen montón de dinero? Diversiones, caprichos, mujeres jóvenes». Las facciones hinchadas por la grasa se transfiguran mientras pronuncia tales palabras. Su ojo espejeante asaetea la oscuridad mientras el velado parece dar espasmos dentro de su cuenca. Tal como había anunciado, el médico hizo levantar un pedestal donde instaló la impúdica desnudez del ídolo prehistórico de la diosa Gisé. Aquel gesto fue tomado por la gente del pueblo como una baladronada casi irreverente, y no faltaba quien murmuraba que aquella insolencia, con las tenebrosas fuerzas infernales, no podía tener buenas consecuencias. Su hijo Demetrio, un pésimo estudiante, amigo de las francachelas, del alcohol y de las trifulcas, que regresaba con sus amigotes de una larga jornada de caza, se detuvieron al patio ajardinado de don Andrés. Todos ellos portaban escopetas y cananas, y debían de haberse prodigado las libaciones de vino y aguardiente, pues traían los rostros arrebolados, los ojos turbios y brillantes, hablaban en tono alto y proferían risotas. «¡Vaya cuerpo que tiene la diosa!», exclamó uno de ellos. Demetrio se volvió a mirar al ídolo. Las pupilas amarillentas fosforecían en la oscuridad. «Al principio tuvo gracia la cosa», dijo con voz ligeramente aguardentosa, «pero esta maldita estatua me está ahora fastidiando bien en serio. Mis padres se pasan los días discutiendo y al final sufro yo las consecuencias. ¡Maldita estatua!». Inopinadamente, Demetrio se embaró. Sus ojos relucieron al tiempo que su semblante se contraía en un repentino acceso de cólera. Avanzó unas zancadas hasta colocarse ante la entrada del patio, cuya puerta metálica se hallaba abierta de par en par. La estatua, apenas entrevista en las sombras del patio, se encontraba frente a él a unos metros. Cargó la escopeta y se echó el arma a la cara. «¡No lo hagas!», le gritaron. El estampido restalló seco.
seguido de un fuerte estruendo metálico producido por las postas al estrellarse contra la dura superficie del ídolo. Durante unos instantes todo pareció quedar suspendido. Luego se escuchó un estertor agónico y Demetrio se tambaleó. Horrorizados, los jóvenes corrieron a auxiliar a su amigo, que se desplomaba al suelo con el pecho y el rostro tinto en sangre. ¡Santo Dios! ¡Las postas han rebotado en la estatua y le han alcanzado de lleno! De esta manera, la estatua cobró venganza. Fragmento de Los engendros de la oscuridad. Lo que la bolsa esconde. La casualidad había querido que a principios de 1887 conociera a un caballero recién regresado a Inglaterra tras prolongada estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas. Ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratara, cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría ahí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y con tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador en esta emergencia requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio se le pagaría más dinero. No habría casi tripulación, solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith, él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y quizá también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que la acompañara hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que en aquel recinto se guardaba, las entregas que debían hacerse. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él, en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento al cual acababan de descender, había quedado su conocido. Le obstruía la salida impidiendo una posible huida. También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. ¡Callado!, le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de arpillera. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. ¡Ábrela! La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se acostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete. Por cierto, maloliente. ¿Qué esperas, idiota? ¡Mete la mano dentro! Le hostigó el que se había ubicado a su costado y tras ello expulsó una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció
introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido. Finalmente palpó algo semejante a hilos apenazados. Jaló de ellos y retiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre. Y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada. La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba se dio frente a otra emoción primaria y visceral, el asco. Su estómago se revolvía, hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente devolvió el estómago. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho, solo queríamos gastarte una broma y de paso ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arribó su cara poniéndola casi a ras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Agarra la cabeza, subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede nada de ella.